Bienvenida ahora aquí en Punto de Partida en Radiográfica a Beatriz Gentile, ella es rectora de la Universidad Nacional del Comahue. ¿Qué tal, Beatriz? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Lucas y Leila. Un saludo para la radio y para toda la audiencia. Beatriz, mañana y pasado va a haber paro nacional docente. Me gustaría, vos como rectora, porque sabemos que ahora el 30 de este mes se van a estar reuniendo las rectoras y rectores del país, del Consejo Interuniversitario Nacional, en La Pampa. Bueno, ¿en qué situación estamos? Bueno, la verdad que estamos en una situación muy difícil después de haber pasado un primer semestre muy complicado, como todos lo saben. La verdad que esperábamos tener una segunda parte del año un poco más normalizada en términos de nuestro presupuesto y la posibilidad de las clases, pero esto no es así porque, bueno, el atraso salarial es muy grande, la devaluación enorme que hubo en diciembre afectó a los sueldos del personal docente y no docente de las universidades. Y de alguna manera esa actitud de unilateralmente ir dando pequeños incrementos que no alcanzan, bueno, no fue la respuesta que se esperaba de parte de las autoridades del gobierno, ¿no? Así que la verdad que estamos en una situación muy difícil. Varias universidades ya han declarado, al igual que el CIN lo está promoviendo, la emergencia salarial. Acá en Comahue nosotros tenemos esta semana el Consejo Superior, seguramente también se va a declarar la emergencia salarial. Y la verdad que es muy complicado porque el atraso en términos salarial está afectando fundamentalmente la posibilidad de cursar, la posibilidad de investigar y la posibilidad de seguir avanzando en la universidad como nos corresponde, ¿no? Como institución de educación superior. Buen día, Beatriz. Acá te saluda Leila. ¿Qué tal, Leila? Te quería preguntar por la postura del gobierno, ¿no? Porque por un lado se niega a resolver este problema, por otra parte también, bueno, a través del Congreso intentan pasar esta ley de la esencialidad, ¿no? De la educación, y como esta contradicción que hay entre que sea esencial y por otro lado que no se financia como corresponde. ¿Cómo estuviste viendo todo esto? Bueno, la verdad que más que contradicción es un acto de hipocresía suponer que se puede declarar esencial la universidad cuando los primeros gestos del Ejecutivo Nacional fueron eliminar el FONID, que era la forma de financiarla cuando recorta el presupuesto educativo. Uno puede creer en la voluntad de declarar y de preocupación por la educación, por la esencialidad, cuando, bueno, el primer gesto lo da precisamente el Ejecutivo, cuando dice, bueno, nosotros, porque hubo gobiernos que lo hicieron, bueno, vamos a aumentar progresivamente el porcentaje del PBI destinado a la educación, vamos a acompañar con becas para aquello, es decir, cuando hay una batería de políticas que hacen justamente a que el Estado se va a hacer cargo realmente de que la educación sea esencial. Con ese primer gesto uno puede pensar que entonces le puede decir a las organizaciones gremiales, a los trabajadores, le puede decir, bueno, nosotros estamos haciendo este esfuerzo, ¿de qué manera la parte de las organizaciones sindicales puede también corresponder a este esfuerzo? Pero cuando no hay ningún esfuerzo y se vota la esencialidad, no hay manera de no interpretar que es una medida disciplinatoria para el conjunto de los trabajadores de la educación, porque no hay una contrapartida de esto, ¿no? Si el gesto es de financio la educación, pero al mismo tiempo la declaro esencial, lo que estoy diciendo la declaro esencial, pero que se hagan cargo de la esencialidad los trabajadores de la educación. Bueno, esto me parece que es fácil de leer, fácil de comprender, pero bueno, no estamos precisamente en el momento más racional de la política en la Argentina, ¿no? Así que la verdad es que, bueno, creo que solo tiene el efecto de golpe mediático, de satisfacer con un discurso y una narrativa que ya está instalada en la Argentina, de que el problema de la Argentina son los pobres y los trabajadores. Y bueno, va en el camino de reforzar ese imaginario. Beatriz, ¿y qué opinás de la ley de financiamiento de universidades nacionales que también obtuvo media sanción la semana pasada? Bueno, esa ley fue, la verdad que nosotros en principio lo vemos como un paso adelante porque, bueno, sobre todo en el caso de nuestra universidad fue importante trabajar sobre esta ley que va actualizando el presupuesto y nosotros teníamos una crítica al artículo, lo que sería el 58 bis para nosotros o el 7 del proyecto que terminó no siendo aprobado porque ese artículo a nosotros, a las universidades patagónicas particularmente,
ponía la distribución del presupuesto en función de alumnos egresados y no incluía algo que para nosotros es importante, que es la territorialidad, la extensión y la densidad demográfica, que también afecta a las universidades del sur. Entonces, con ese punto que nosotros le veíamos problemático, realmente creo que salió un proyecto que al eliminar ese artículo me parece que nos va a ayudar a pensar en un presupuesto que se actualiza. No sabemos, creemos que los senadores también lo van a votar. No tenemos tanta fe en que el Ejecutivo acepte esa ley, pero bueno, me parece que es un paso adelante. ¿Y cómo impacta esto en el presupuesto? Porque después va a estar la ley de presupuesto que se presenta el mes que viene. Y la verdad es que nosotros ahora el 30 en el plenario se va justamente a plantear el presupuesto total de todas las universidades que sí va a plantear el CIN. Ese presupuesto es el que se va a elevar a la Cámara para ver qué pasa con eso. Pero la verdad que hay mucha incertidumbre respecto a si vamos a volver a tener presupuesto o no. Yo por lo menos lo que he leído es que no hay muchas intenciones tampoco de armar un presupuesto nacional, sino solo asegurar el presupuesto necesario para pagar lo que haga a la deuda externa y a los compromisos que tiene la Argentina. Por lo menos esto le he escuchado decir a ministros en estos días. Y bueno, y lo otro verán de discutirse cómo se distribuye. Así que la verdad que ojalá y podamos contar con una institucionalidad que hace que este año sí tengamos presupuesto y que la voz de las universidades se escuche. Uh-huh. Pero bueno, no tenemos el mejor camino recorrido respecto a lo que es lo que puede atender las autoridades del gobierno nacional, ¿no? Sí, pareciera que vivimos nuevamente la década de los 90, pero todo es más acelerado, y es cierto que en los 90 no había tantas universidades como las hay ahora. Sí, creo que sí, a veces eso de pensar, nosotros, bueno, está bien, sí, son los 90 en algunos aspectos, pero también hay un condimento fuerte que es la sociedad de hoy no es la sociedad de los 90, y eso es lo que más me preocupa, porque cada herida que se hace al tejido social, cultural, educativo, científico, es una herida más profunda que tarda mucho más a recuperarse incluso que la herida económica, ¿no? Y me parece que con un CONICET ahora desguazado y desfinanciado, nosotros vamos a volver a una etapa pre-90 respecto a lo que es, si sigue así, la investigación científica, lo cual me preocupa mucho y me preocupa también en las universidades y nosotros estamos viendo, pero digamos cuál va a ser estamos estudiando eso, pero creo que vamos a tener una pérdida importante de deserción, una pérdida de matrícula, que también me parece que es un dato de la realidad que habrá que evaluar para seguir pensándonos para adelante. Por eso digo, no sé si no estamos en una situación más crítica que en los años 90. Decías pérdida de matrícula, ¿esto lo están viendo en el Comahue? Nosotros estamos tratando, ahora estamos terminando el relevamiento a nivel de deserción y a mí me da algunos datos sueltos que tenemos, estamos preocupados por eso. Para mañana pasado ya tendremos los datos para presentar al superior, pero además hay otros estudios que no ha hecho la universidad, pero sí que lo han hecho otras consultoras, donde ya cada vez más jóvenes que terminan la secundaria tienen ganas de ingresar a la universidad, pero bueno, su situación se ve frustrada por lo que hace tener que salir a trabajar o situación muy precaria para alquilar y sobre todo los costos del transporte. Es imposible en Patagonia, ya el transporte ahora se vuelve una de las variables muy casi significativa, muy importante iba a decir, pero significativa de lo que es el costo de estudiar en las universidades. Y eso me parece que era un dato que no se tenía en cuenta y que yo creo que va a pesar mucho en lo que ahora estemos relevando. Finalmente, Beatriz, bueno, decíamos que a fin de agosto se espera la reunión de los rectores, las rectoras, seguramente ahí se esté debatiendo la emergencia salarial y se habla de la marcha universitaria del 9 al 13 de septiembre. ¿Cómo ves ese cronograma? Porque yo cuando vi que se votó la ley de universidades nacionales, no sé, pensé,
quizá sectores que están en la Universidad de Buenos Aires, los radicales dicen, che, no marchemos porque, mirá, tenemos acá una vía de negociación con el gobierno. ¿Cómo está la cuestión interna ahí, digamos, del mundo universitario, que es amplio en la Argentina? Porque el nivel de confrontación del 23 de abril generó instancias de diálogo, pero que no fueron para todos por igual, ¿no? Bueno, nosotros estamos también, digamos, esta semana recién empieza y la ley se votó, la media sanción se dio la semana pasada. De acá al 30 yo creo que va a haber muchas conversaciones y mucho intercambio. Hoy te diría que, bueno, que está la expectativa de que esa marcha se haga, pero bueno, de acá al 30 habrá que ver cómo se llega y también hay que ver qué pasará el mismo 30, ¿no? Cómo será el nivel de discusión que se dará al fin, porque también la experiencia que tuvimos de negociación por su parte de la UBA no siempre participa del plenario de rectores. Bueno, tendremos que tenerlo en cuenta, pero hoy no te podría adelantar nada, por lo menos en lo que hasta aquí vemos está la intención, no sé si para esa fecha, en esa fecha, pero sí está la intención de una marcha para el mes de septiembre. Gracias, Beatriz, un fuerte abrazo. Bueno, gracias y un abrazo para ustedes.